Como adelantaron las compañeras, esta semana estamos a punto de iniciar un nuevo apagón virtual, otra acción colectiva para exigir al gobierno por la cobertura de cargos y horas, situación que viene generando que muchos estudiantes estén sin docentes y que también muchos compañeros y compañeras nuestras estén sin cargo esperando incrementar el doble turno o algunas horas más, ¿no? Es una situación muy crítica, pasado ya los 80 días que llevamos de esta situación de cuarentena, de aislamiento social preventivo y obligatorio que ha impedido que nuestros compañeros puedan acceder en forma normal a la cobertura de horas y cargos. Y el gobierno viene negando este derecho también a los estudiantes y a todo el estudiantado de nuestra provincia, como también el derecho al trabajo. Así que es una, como les decía, nuevamente una actividad colectiva que vamos a realizar, en donde invitamos a todas las compañeras y compañeros a sumarse. Es necesario que el gobierno escuche el reclamo que venimos dando todas las trabajadoras y los trabajadores de la educación, así como la comunidad que está haciendo constante el reclamo porque no tiene el derecho a la conectividad, tal cual lo estamos viviendo en este momento nosotros en esta situación de capacitación, de encuentro con los compañeros, y vemos que si los que podemos tener el acceso a la conectividad no nos vemos imposibilitados o con problemas de conexión, con problemas técnicos. Imagínense lo que debe ser para nuestras compañeras y compañeros que no tienen el acceso a los recursos tecnológicos, como también para las familias, ¿no? Entonces, ante esta situación y que el gobierno viene desoyendo estos reclamos que venimos realizando, vamos a estar nuevamente exigiéndole que dé respuesta urgente, ya que la ministra de Educación, Estorioni, como así el gobernador, son parte firmantes en el Acuerdo Paritario Nacional y están eludiendo esa responsabilidad política que tienen. Así que invitamos a todos y a todas a sumarse a este apagón virtual, haciendo oír nuestros reclamos, ¿sí? Que tienen que ver también con el derecho a la alimentación, que el gobierno también está dejando abandonado. Sabemos que en este tiempo las partidas de refrigerio y comedor no se han estado haciendo efectivas, por lo tanto ese dinero no sabemos qué está pasando porque los bolsones alimentarios tampoco llegan para todas las familias que lo necesitan y tampoco llegan en el tiempo necesario. Todo se hace de manera tardía y muy escasa. Así que bueno, otra situación que venimos atravesando los trabajadores, tanto de la educación como todos los trabajadores estatales, es el problema que tenemos con nuestra obra social. Hoy se encuentran cortadas las farmacias, los colegios médicos vienen haciendo sus reclamos también, pero nosotros pretendemos que ninguna de las decisiones que pueda tomar el gobierno afecten al bolsillo de los y las trabajadoras. Así que invitamos a sumarse a esta actividad. Es necesario hacer oír nuestros reclamos de la mejor y mayor manera posible, cosa de dejar en evidencia la falta de responsabilidad política que tiene el gobierno en este sentido. Así que bueno, gracias por escucharme. Le doy la palabra a mi compañero Alejandro de Zapala. Buenas tardes. Solo agregar que hace falta que sea visible en las redes este reclamo nuestro, acompañar este apagón virtual, porque hoy estamos sosteniendo nosotros la educación, ¿sí? Con nuestra conectividad, con nuestros gastos, pagamos nosotros nuestra conexión a internet, o sea que la educación ha dejado de ser gratuita, si se quiere, porque hay mucha gente que no está conectándose, que no está teniendo acceso, y entonces el gobierno se tiene que hacer cargo de estas cuestiones y tenemos que hacerlo visible, y la única forma hoy son las redes, porque nosotros nos llamamos a romper la cuarentena. Así que, compañeros, les pedimos ese esfuerzo de poner el cartelito del apagón virtual estos días, 17, 18 y 19 de junio, y que empiecen el gobierno a hacerse cargo de lo que se tiene que hacer cargo, que deje de descansar sobre nosotros toda la responsabilidad de esta cobertura de clases, esta docencia en situación de emergencia que estamos teniendo. Por lo pronto, agradecerles que están otra vez acá prendidos a la formación, a nuestra escuela, apostando por esto, y eso habla muy bien y nos pone muy contentos de ver
a nuestros directivos en esta zona. Así que, bueno, Noemí, Micaela, todo suyo. Bien, bueno, espérenme ahí. Empezamos hoy con la charla quizás prevista. Un minutito, que ahí yo tengo un problemita. Bueno, primero darles la bienvenida y el encuentro de hoy lo vamos a organizar primero tenemos como intención algo que siempre recuperamos en nuestros encuentros y es volver a ubicarnos, ¿no? De cómo vamos transitando esto, así que vamos a trabajar con esto y como Noé les anticipaba anteriormente, tener el celular, aquellos que estén en la compu, tenerlo a mano, por una actividad muy breve que vamos a hacer a continuación de esta primer diapositiva. Sí, quizás como para recuperar lo que vimos hace una semana, ¿no? En la primera charla recuperamos 3 conceptos que nos acompañaron y que fueron la idea de posición, trama y objetos de trabajo. Hablamos de que estos 3 componentes nos ayudaban a poder pensar el gobierno de lo escolar, y que estas posiciones no estaban dadas, no venían adjudicadas con el rol, sino que eran construcciones que tenían que ser legitimadas institucionalmente y que implicaba el desafío de poder sostenerlas aún en tiempos de pandemia. Si miran la imagen que está en el margen derecho, ¿se acuerdan de las 3 posibles posiciones que Sandra Nicastro nos acercaba para poder pensar el trabajo del director, y que nosotros a lo largo del encuentro fuimos problematizando en un ejercicio de reflexionar, ¿no?, sobre cuál es la propia posición en cada una de las instituciones, y en ese sentido también reconocer la posibilidad de construir una cuarta posición en función de este contexto tan particular que hoy nos convoca. En este sentido hablamos, ¿se acuerdan?, de una escuela que lejos de invadirnos con su contexto o de sentirnos permeable, era una escuela que resistía en proyección, en clave inclusiva, y que esa resistencia implicaba pensar el tiempo y el espacio como condiciones institucionales, en donde habilitáramos, ¿no?, tomando distancia de la presencialidad, lugares para generar experiencia y tiempos que implicaban articular distintas necesidades, intereses y posibilidades. Nos preguntamos y habilitamos un foro que va a continuar abierto, donde cuál es nuestra posición, dimos algunas claves para pensar qué hacer con esa posición, y algunas ideas que circularon estuvieron centradas en pensar que esta posición no se construye solo, sino que implica un trabajo en equipo, una autoridad entre varios, y que el desafío estaba en poder armar las jugadas, explorando, analizando e interpretando el contexto en el cual la función de la escuela tiene que tener continuidad en tiempos de pandemia. Por lo tanto, en este recorrido que nos planteamos el primer encuentro y que dijimos que son conceptos base que atraviesan las 4 charlas, hoy nos proponemos centrarnos en pensar la idea de qué jugadas armamos en el campo didáctico, y para ello hemos llamado a esta charla Acompañar el trabajo docente, la enseñanza y la evaluación en proyección inclusiva. Recuperamos la imagen de un corazón para pensar que hoy lo que vamos a poner en análisis, en discusión, es aquello que nos convoca dentro de las instituciones, y es la pasión por enseñar. Es esa tarea docente que la hacemos por oficio, pero que todo el tiempo buscamos perfeccionarla, y en este sentido vamos a tratar de pensar que el trabajo, si bien aborda distintas dimensiones o aristas, hoy lo vamos a focalizar en la enseñanza. Y somos explícitos en pensar la enseñanza y la evaluación, no como una cuestión disociada, sino como 2 procesos, vamos a entenderlos, que se dan en simultáneo, que tienen relación entre ellos, y que vamos a hoy tener el desafío de pensar cómo instalar estos 2 procesos en las discusiones que tenemos con nuestros equipos docentes. En ese marco es que vamos a empezar con una primera actividad, ¿no? Sí. Para eso yo les estoy dejando en el chat un link al que pueden acceder y en el que les va a pedir automáticamente, cuando ustedes accedan, les va a pedir que ingresen un código. El código es el que están viendo ahí en pantalla y también se los dejé en el chat. Quienes están en el celu o en la compu pueden ingresar directamente ahí y los deriva a esa página y colocan el código.
Cuando lo hagan, van a encontrar 3 recuadritos, ¿sí? Donde les estamos pidiendo y los estamos invitando a que piensen en qué es acompañar y cómo están a través de distintas acciones que se tornan decisiones de ustedes desde la posición directiva que están llevando adelante, qué acciones en concreto están realizando para acompañar el trabajo docente. Fíjense que la pregunta apunta a repensarnos, ¿no? Desde el rol. ¿Cómo estoy acompañando? ¿Qué estoy haciendo que implica acompañar? Les pedimos por ahí el ejercicio bien desde la docencia, ¿no? De poder sintetizar quizás en 3 palabras, ¿sí? En palabras que remiten a acciones concretas. Cuando ya todos están pudiendo ingresar, ahí lo vamos a ir viendo. Y la idea es empezar el encuentro con algunas palabras que quedan como resonando, ¿no? En función de lo que ustedes puedan compartir. ¿Cómo estoy acompañando? ¿Desde qué acciones? ¿Qué estoy realizando para acompañar el trabajo docente y qué implica acompañar, ¿no? Partíamos de la idea de que, de entrada, acompañar no necesariamente es lo mismo para cada uno y cada una de nosotras. Todos lo vamos a ir como reconfigurando e interpretando de acuerdo a nuestra propia experiencia. Y acompañar es algo que nos convoca al diálogo de hoy a pensar de que sí es necesario que desde la posición del director y de la directora podamos pensar en acciones concretas que se tornen como de acompañamiento al trabajo docente. Y cuando hablamos de trabajo docente nos estamos refiriendo necesariamente a la acción de enseñar, ¿sí? A la tarea de enseñar, que es lo que nos va convocando día a día. Fíjense ahí, Noemí nos está compartiendo algunas de la primera respuesta que nos llega, ¿no? Y ahí van llegando y se van sumando más, y que tiene que ver con distintas cuestiones que van saliendo, ¿no? Algunos dicen acompaño, informando, acompaño gestionando recursos, acompaño el trabajo docente invitando, ¿no? A otros. Recuerden que entrando a esa página web ponen el código y va a aparecer entonces la consigna de estas 3 acciones que hago cuando pienso cómo acompaño al trabajo docente. Invitando, conteniendo. Coordinando el trabajo colectivo, mira. Encuentros por WhatsApp, por Zoom, ¿no? Generando, ¿no? Como espacios ahí, ¿no? Para poner en discusión eso que nos preocupa. Guiar y que aparece ahí también, mira, guiando, ¿no? Guiar. Buscando ciertas pautas. 2 veces aparece el término informar. Sí. ¿No? Ahí van pudiendo acceder. Vemos si hay otras que caen. Ahí va. Analizar, decidir con consenso, ¿no? Ahí hay algo de lo grupal, del acuerdo, de lo común, ¿no? De encontrar, ¿no? Espacios, diríamos, de unión también frente a las posiciones distintas, tal cual. Bien, a ver si aparece alguno más. Sí, ahí va. Y fíjense que lo interesante de este primer ejercicio es que uno dice, bueno, 3 acciones, qué poquito, y en realidad se convierten en todas estas que seguramente, si las contáramos, ¿no? Pero a simple vista ya hay más de 15, 20, hay más de 25 acciones, ¿no? Que tienen relación con cuestiones que vamos haciendo en paralelo muchas veces. Así que es interesante pensar cómo de esta simple idea de pensar el acompañamiento, sostenernos, suma Luis ahí, de pensar el acompañamiento, implica cosas, ¿no? Cuando uno dice, bueno, yo te acompaño en lo que vos quieras, pero pareciera ser que hay que poder ser más específico cuando uno está
dirigiendo, gobernando, ¿no? Y haciendo que ciertas cosas dentro de la institución tengan como sentido. Por lo tanto, alcanzarás con la quizás más humana de decir, yo te acompaño en lo que necesites, sino que tengo que poder tener claridad e identificar previamente de mínimamente cuáles son las acciones de acompañamiento que me convocan desde la tarea de ser director y directora, ¿no? Hay algo relevante y es que evidentemente hacemos muchas cosas para acompañar, y que fíjense que si uno las ordenan, algunas tienen que ver con el orden de la comunicación, de cómo proveer información, otras tienen que ver con el estar cerca y algunos componentes más afectivos, ¿no? Otros tienen que ver con la dimensión de lo grupal, ¿no? Fíjense, aparece varias veces otros, consenso, ¿no? Acuerdo, habla, ¿no? Como de espacios más plurales, quiere decir que el acompañamiento es con otros, fíjense, habla del trabajo colectivo, de la coordinación, habla de espacios que configuramos también para llevar adelante ese acuerdo. La intención, por lo tanto, es partir de todas estas ideas que hablan de posiciones también diferentes al momento de acompañar, para hoy poder pensar algunas claves que nos ayuden a reconocer qué implica acompañar y qué sería importante tener en cuenta en este tiempo cuando tenemos que acompañar a los equipos docentes a pensar en la enseñanza y en la evaluación. Aparece asesorar, coformar, la idea de formación, ¿no? De investigar, aparecen otras más, escuchar, gestionar, contener, decíamos componentes emocionales, gestionar recursos, la palabra de lo común, reuniones, ¿no? Como muchas reuniones implica acompañar, miren, el equipo. Y también en relación a las dimensiones que pudimos ver en el encuentro anterior, algunas van a estar más ligadas, ¿no?, a este factor de lo que me convoca desde la emoción, desde la empatía con otros que están trabajando y que tienen nuestros mismos objetivos, o al menos hay un consenso en el proyecto pedagógico, pero habrán otras que también remiten a este acompañamiento ligado al oficio, a esta idea de el oficio, la experiencia y lo que vamos transitando, de que vamos conformando una propia manera de hacer, ¿sí? Una propia manera de ser y de hacer el oficio de ser director y directora, ¿no? Entonces, si tuviéramos que identificar todas estas, hay distintas dimensiones, hay dimensiones que son más del orden de lo epistemológico, ¿no?, que remite más a la idea de la construcción de qué deberíamos hacer como directores y directoras. Hay otras que toman más distancia, ¿sí?, y que están como acompañando desde más del margen, de decir, bueno, acompaño a la decisión de otro o a la acción que otro quiere o quiera hacer. Y en este sentido me parece que es sumamente pertinente partir con estos previos, ¿no?, estas palabras que ustedes nos comparten, para identificar, y vamos a volver a la analogía de la cancha, para poder identificar cuál es la posición política pedagógica en este sentido. Volvemos a decir que el ejercicio que planteamos hoy a partir de estas preguntas, de esta actividad es, de estas acciones, cómo me voy reconociendo a lo largo de la charla, cuáles son importantes que refuerce, que sostenga, que potencie, y cuáles no estaba teniendo en cuenta y hoy es importante que me lleve, como decimos siempre, en nuestra mochila de herramientas pedagógicas para poder incorporarlo a mi práctica. Vamos a pensar que acompañar, y partimos de aquí, de considerar que también implica una posición político-pedagógica, que no es simplemente estar al lado de, sino que la función en términos de tarea de acompañamiento implica también organizar desde dónde acompaño, para qué acompaño y cómo lo hago. Y partimos para ello de una conceptualización de qué implica acompañar, que nos parece que organiza y encuadra mucho de lo que salió recién en esta lluvia de palabras. La primera tiene que ver, dice que acompañar implica lograr que un grupo, por lo tanto hay una dimensión, volvemos a decir, de lo colectivo y lo plural que está vinculada al acompañar, se interrogue. Significa que acompañar está centrado en la posibilidad de hacernos preguntas, como dijimos en el encuentro pasado, de reconocer problemas para formular hipótesis de trabajo que guíen nuestra actuación
en el campo didáctico. Ahora esas preguntas, fíjense, dicen, nos permiten avanzar en el modo de ver y plantear alternativas para concluir más fuerte de lo que comenzamos. Significa que acompañamos cuando estamos sosteniendo, estamos cerca de un grupo de personas que se están preguntando, que están encontrando allí aspectos en los que poder trabajar, y cuando lo hacen están creciendo, cuando lo hacen están aprendiendo, cuando lo hacen hay algo de la experiencia del aprendizaje que se despliega y que allí algo nuevo estamos incitando también como una instancia de formación. Por lo tanto, cuando pensamos que es acompañar, decimos que acompañamos para evitar ciertas cosas. Acompañamos para que otros estén, dicen, sueltos, solos, perdidos o desligados, ¿no? Acompañamos para atraer, para acercar a eso grupal que nos da fuerza, que nos potencia, que nos hace sentir cercanos a otros, e incluso empáticos de las situaciones que están viviendo. Acompañamos para evitar que otros sientan el desacople, que están en otra sintonía, en otro ritmo. Acompañamos para construir lo común, aquello que nos convoca a todos con pautas, con criterios, con organizadores, con la palabra acuerdos, ¿no? Que nos aunan, que nos hacen, diríamos, renuevan el sentido de pertenencia que tenemos a un proyecto institucional. Decimos, acompañamos para evitar la demanda permanente, ¿no? Del otro con sus pedidos de socorro y ayuda. Por lo tanto, el acompañamiento no es difuso ni es intermitente, es un acompañamiento permanente. Vamos a ver, cercano a la palabra, estar ahí. Ahora, hablamos de acompañamiento cuando lo que proponemos son encuadres organizadores de trabajo. No acompañamos para traer soluciones ni para apagar fuegos, no incendios, sino que lo que estamos haciendo, como dijimos la semana pasada, es reorganizar o reordenar algunas condiciones, y en este encuentro vamos a pensar, para que la enseñanza y la evaluación tengan lugar en las experiencias de aprendizaje que planificamos y llevamos adelante. Por lo tanto, cuando acompañamos, no asumo yo toda la responsabilidad, sino es que lo que construyo es un vínculo de corresponsabilidad pedagógica, donde esas decisiones son consultadas, debatidas, problematizadas, analizadas con otros, para encontrar, vamos a ver, las alternativas a las situaciones que se van presentando. Y en este sentido, diríamos que hay dos condiciones para pensar el acompañamiento, y el primero es la claridad. Eso no significa que yo ya tengo que tener claridad en todo, pero sí que los aportes del acompañamiento no vienen a embarrar la cancha, sino que vienen a traer luz, a ordenar aquello que está, diríamos, como vimos la semana pasada, en ese caos, en ese malestar y en ese estrés convulsionado, y que necesitamos darle un orden. Por lo tanto, hay algo en lo cual nos, diríamos, asentamos para pensar el acompañamiento, y es justamente en toda esa experticia que nos ha dado el oficio de haber enseñado tantos años antes de llegar, diríamos, al cargo o al rol directivo. Hay una historia, ¿se acuerdan que la semana pasada hablamos, ¿no?, de cómo la posición estaba construida por el rol, por el oficio y por la personalidad? Hay algo del oficio que nos permite hacer aportes, generar sugerencias, plantear materiales, contar una experiencia que hace que el otro pueda empoderarse, pueda tener seguridad o pueda afrontar aquel desafío didáctico justamente que hoy se presenta en estos tiempos. Por lo tanto, es clave entender entonces que para poder acompañar lo que estamos haciendo es evitando que el otro quede solo, sabiendo, ¿no?, que dijimos que quedarse solo es una posición ética, política y pedagógica, sino que es traerlo a lo común para poder ordenarnos y en un mismo ritmo poder avanzar en aquella tarea que nos convoca en la escuela, como es la enseñanza. Bueno, y acá nuevamente, como decimos, y en esta analogía que estamos trabajando en relación al juego que visibilizamos, ¿no?, en una cancha y demás, traemos la idea, como bien mencionó Noemí anteriormente, esta idea fuerte de decir, bueno, estar ahí. Acompañar implica estar ahí. El tema, y lo que podríamos decir es estar ahí para qué, estar ahí cómo, y estar ahí con qué intencionalidad. Y acá nos permitíamos analizar en esto que compartíamos con el grupo anterior, de que las ideas no surgen de la nada, también hay una cuestión de oficio propio que nos llevó a pensar
de qué modo podíamos hoy visibilizar esta nueva idea de acompañamiento al trabajo docente. Y les traemos para compartir este esquema que ustedes ven en el dibujo, que responde a una técnica utilizada en el fútbol, que es una estrategia de juego y que remite a la idea de la triangulación. Triangular en un partido de fútbol, para quienes hayan jugado alguna vez o hayan mirado con alguien que sepa mucho de fútbol, ¿no? La idea de la triangulación es que estos jugadores van con un objetivo en común, pero a su vez van realizando movimientos. Nunca el logro del objetivo está en relación a quedar estático en la cancha o a ocupar la misma posición durante todo el juego. Esa posición se va permeando a lo largo del juego. Implica que el jugador que está en uno de los extremos del triángulo inicia el pase, hace el primer toque de la pelota, para luego automáticamente avanzar y ponerse nuevamente por delante. ¿Sí? Es decir, que el que toca no se desliga automáticamente de la pelota y dice, ya está, ya la pasé, ahora que sigan jugando los otros, sino que la toca y se vuelve a poner en esta idea de disposición y de posición nuevamente adelante, ¿no? Como llevando y dirigiendo, pero fundamentalmente acompañando. Por eso nos parecía muy interesante esta idea de que es posible armar las jugadas didácticas, le llamamos nosotras, ¿no? En clave institucional, de que lo que se ensambla en este juego, en este movimiento de las posiciones que vamos ocupando, implica necesariamente repensar acerca de la enseñanza y la evaluación. Y esto no quiere decir que corremos a los ritmos, ¿no?, de lo que va aconteciendo en el contexto, sino que vamos teniendo claridad en relación a qué queremos enseñar, por qué vamos a enseñar de ese modo, para qué, ¿sí? Y cuáles son nuestras posibilidades en este contexto, y de ahí poder repensar qué es lo que vamos a ir transitando en este encuentro, la idea de la evaluación. Por lo tanto, el estar ahí, Sandra Nicastro nos invita a pensar que estos modos de acompañar, ¿no?, lo podemos remitir a una idea del pasaje de los cómo, ¿no? El pasaje de una idea en relación a cómo acompañar y a cómo hacer algo en concreto. Otra de las cuestiones fuertes que surgía ahí era la idea del ensayo. ¿Vieron cuando uno dice, bueno, no se trata de ir probando y si me sale mal lo descarto, sino la idea de ensayar para crear nuevas posibilidades, para potenciar, ¿sí?, esto de que acompañar implica mover al otro. No te acompaño, ¿no? Es como cuando uno dice, no te voy a acompañar llorando con vos al lado, te voy a acompañar porque quiero sacarte de esa situación, ¿no? Quiero transformar algo en relación a esa jugada. Y fundamentalmente, la idea del acompañamiento, del pensar con otro y pensar a otros. Y en estos otros nos permitíamos ya anticipar a que esos otros que nos convocan hoy son los estudiantes, ¿no? Son los y las estudiantes. Por lo tanto, cuando uno piensa en cómo vamos armando la jugada, acompañar va a implicar necesariamente el estar ahí, pero para esto, ¿no? Estar ahí para pensar con otros acerca de esos otros que aprenden. Para estar ahí, para ensayar en formas que nos permitan hoy enseñar en este contexto, como estamos diciendo, emergente y flexible. Por lo tanto, habrá algo de la enseñanza que va a tener que tomar parte de esa flexibilidad, ¿no?, para ir pensando. Y traemos la cuestión de que esto sea en clave institucional, no porque Marita me cae mejor, con ella puedo trabajar y ensayar y demás, sino que en la idea de lo institucional es cómo fortalecemos nuestras propias posiciones, no para ser los mejores directoras o directores, sino para que el acompañamiento sea en clave pedagógica y didáctica. Y desde ahí volver a repensar en esto que les traemos hoy, que es la posición de acompañar, ¿no? De esta posición que recién mencionabas en clave institucional, esta nueva imagen que estamos viendo habla justamente de este director que nosotros le ponemos, da los pases, ¿no?, a estos docentes y a este equipo para generar la situación de juego, o diríamos para generar esas experiencias de aprendizaje a partir de la planificación de la enseñanza en conjunto. Por eso decimos que esos pases no es recomendaciones ni recetas, sino que son hipótesis de trabajo que van surgiendo de aquellas necesidades o emergentes que en lo cotidiano reconocemos y que en este contexto, como dijimos,
en el encuentro pasado, emergen de manera inmediata. Por lo tanto, fíjense la posición que nos marca la imagen, ¿no? Alguien que está en el campo de juego, que está hablando de la enseñanza, que está implicado en la búsqueda de las estrategias, que está preocupado por los recursos, que comparte esas inquietudes para justamente poder avanzar en esta, diríamos, como dijimos antes, situaciones de juego didáctico que se tienen que dar en estos tiempos. Por lo tanto, nos hacíamos hoy una pregunta y es, ¿qué nos motiva a planificar, en términos de pensar de manera anticipada, estas jugadas en los tiempos emergentes y flexibles? Y cuando pensamos en los motivos, volvemos a seguir renovando, nosotros diríamos como esos motivos que nos hablan que aún en contextos adversos seguimos enseñando. Y como dijimos recién, seguir enseñando implica estar ahí, disponible, pero a partir de lo que nosotros reconocemos como 4 claves. Estar disponible no significa estar, diríamos, 24/7 y como un 0800 que me llaman por urgencias didácticas, sino que trabajar con los docentes la necesidad de generar, como dijimos, copresencia, a pesar de no tener la presencialidad, implican algunas cuestiones. La primera es trabajar con el equipo docente cuáles son las condiciones reales que tenemos. A veces es mucho más fácil centrarnos en lo que no tenemos y no en poder explorar, analizar e interpretar aquello que hoy contamos para poder sostener la enseñanza. La segunda cuestión es volver al trabajo y a la tarea docente, que es la enseñanza. Quizás no sepamos de tecnología, o no sepamos, ¿no?, de redes o de informática, pero sí sabemos enseñar. Por lo tanto, hay algo ahí que tenemos que poder renovar en términos de traer aire y de volver a posicionar en el campo de juego, que es la idea de aquello que sabemos hacer respecto a nuestra tarea docente. La tercera cuestión es fortalecer la función del saber. Si estamos en la cancha y probando o ensayando distintos pases, es porque algo tiene que suceder y tiene que ser que nuestros alumnos tengan relaciones con el saber. No estamos para hacer ni como sí, ni para perder tiempo, sino que la clave está en pensar cuál es la jugada estratégica para que esos alumnos, esos otros, desde la posición que nos traía Micaela, pueden seguir aprendiendo aún en estas condiciones que tenemos. Y aquí está el último punto, y es la clave para poder pensar, diríamos, una primera idea fuerza del acompañamiento, y es el lugar de la palabra. Siempre la comunicación ha sido, diríamos, un factor complejo dentro de los análisis institucionales. O hay mucha comunicación y muchos canales, o la comunicación está fallando. Y la idea de reconocer el valor de la palabra es que es nuestra herramienta fundamental para poder trabajar con otros acompañándolos y para que nuestros docentes puedan acompañar también a sus alumnos en sus experiencias de aprendizaje. La idea de palabra habla de la herramienta más potente que tenemos los docentes y que tenemos que poner a rodar en esta cancha hoy con otras condiciones. Es por eso que la primera cuestión que vamos a hablar es de la comunicación. Generalmente, ¿no? En este tiempo se habla todo el tiempo de la continuidad pedagógica, es decir, seguir rodando la pelota, seguir en situación de juego, implica en primer lugar pensar en la comunicación. Sí, me quedaba pensando también en algo que estaba anteriormente y que tenía que ver con la idea de planificar, precisamente en esta cuestión de la anticipación, ¿sí? Cuando uno piensa en lo fundamental que es tener claridad en las propuestas y en la planificación, uno ahí encuentra ciertas respuestas a qué tipo de continuidad pedagógica estamos intentando lograr o estamos brindando, o cuáles son las condiciones que generamos, ancladas a algo que hemos podido pensar, quizás a modo de ensayo, ¿no? Claro está de que las planificaciones siempre son como guiones conjeturales, ¿no? Donde uno se anima a pensar lo que puede llegar a suceder y en qué tiempos y de qué modo. Y sin embargo, tanto que estudiamos de que el contexto te atraviesa y te implica demasiado y hasta tenés que modificar, bueno, hoy lo estamos viviendo. Pero aún así todo, hay cuestiones en relación a la comunicación y al vínculo que deben ser posibles y tenemos que poder identificarlas en esa idea de planificar la enseñanza. Cuando hablamos acá, fíjense que las dos
primeras palabras que están como atravesando, ¿no?, a la enseñanza, es en un primer lugar la comunicación y el vínculo. Pero hablamos de comunicación didáctica y hablamos de vínculo pedagógico. Por lo tanto, la centralidad, lo que nos invita a comunicarnos entre nosotros, entre nosotras, hoy, por ejemplo, en este espacio, está en relación directa a la didáctica, que es esa pata fundamental que reconocemos en el trabajo docente. Ningún docente, sea de oficio, de profesión, de trayectoria o lo que fuera, ninguno puede desconocer que aunque no tengan idea de lo que es, parte de su trabajo es didáctico. Entonces, desde esa lógica de reconocer la importancia, es volver a encauzar la comunicación en términos didácticos. Cuando decimos encauzar, quiere decir un poco de que algo de esto se fue perdiendo, ¿no? Y como que se nos termina dispersando. Y fíjense que la primera pregunta que les traemos tiene que ver un poco con qué y cómo nos hemos comunicado hasta acá, ¿no? Esto que decíamos en el encuentro anterior. No se trata de descartar todo lo que hacíamos para volver a pensar en una nueva organización. Recordar cómo nos comunicábamos y respecto a qué. Fíjense la primera imagen, ¿no? Desde mi posición, soy un mero vocero de información, ¿no? Tipo megáfono diciendo salió tal cosa, hay que hacer esto, resolución tanto, sacó tal cosa. Una cosa y otra, la segunda imagen, ¿no? Quizás una comunicación tan, no sé, antiquísima como la del cordoncito y los dos vasos, ¿no? Donde implicaba incluso en ese tipo de comunicación, necesariamente necesitabas que el otro tuviera una posición también para poder escuchar el mensaje. No daba lo mismo si el receptor del mensaje estaba por debajo o si el cordoncito estaba muy tirante, ¿no? Tantas cuestiones que hoy nos invita a pensar de que cómo estamos comunicándonos en la institución. ¿Y por qué lo atravesamos y lo unimos a la idea del vínculo pedagógico? Porque acá lo que nos permitimos pensar es que esta comunicación entendida como un estímulo-respuesta, como un mensaje que solo transmite información entre el emisor y el receptor, ¿no? Alguien que emite, autorizado, sin duda, pero que emite a ese receptor que después de eso no encuentra otra cosa, no sabe dónde seguir construyendo o dialogando respecto a eso. Y eso también genera como muchos ruidos a nivel comunicación en las instituciones, ¿no? Cuando la información como y se empiezan a generar distintos canales de comunicación, bien lo estamos viendo en esta época, donde parece ser que le perdemos el sentido a la discusión didáctica. De golpe nos olvidamos de qué teníamos que discutir o cuál era el aporte genuino que podíamos hacer. Y es interesante eso. A eso nos surge la idea del lazo pedagógico, ¿no? Que fíjense que nosotros traemos la idea de lazo, la idea de esa continuidad pedagógica que intenta, en algún grito desesperado, ¿no?, buscar que el otro no se caiga, ¿sí? Poder tenerlo ahí, pero también que esté en línea con un objetivo, ¿no? Que sea genuina esa comunicación que intentamos, ¿no?, como generar dentro de nuestras instituciones. Es interesante eso, ¿no? Porque son posiciones distintas, las de informar, ¿no? Y en esa información el mensaje es unidireccional y los otros tienen una posición pasiva, a pensar que esa comunicación genera lazo en términos de que envuelve, de que contiene, de que implica un ida y vuelta de interacción. Entendemos que esta es una primera pregunta en el sentido del acompañamiento. ¿Estoy acompañando a mi equipo docente solamente desde una posición de pasaje de información o desde un lugar que estamos construyendo lazo y lo que nos convoca a la conversación justamente tiene que ver con la enseñanza? Entendemos que si bien la información es útil porque ordena, el desafío está en abrir preguntas en torno a cómo construir lazo. Y en este sentido, pensamos que ahí hay algunas pistas, ¿no? La primera es reconocer el contexto para generar ese lazo. La segunda tiene que ver con cuando yo emito ese mensaje, tener algunas pautas o indicios de la comprensión. Por eso habilito también la escucha, me quedo en esa posición de cuáles son los ruidos que surgen
a partir de ese mensaje. Y la tercera cuestión que para nosotros es importante y vamos a profundizar en la charla de la semana que viene, tiene que ver con la retroalimentación. ¿Qué es lo que me vuelve? No solo es el sondeo o el reconocimiento de esa comprensión, sino qué es en términos constructivos lo que vuelve a esa comunicación que nos permite, como salió en las palabras, construir acuerdos, generar consensos, encontrarnos en aquello de lo común. Nosotros al respecto dejamos un texto que es de Domingo Contreras sobre la enseñanza como comunicación didáctica, porque entendemos que si uno revisa las normativas que surgieron a partir de marzo con la pandemia, todo el tiempo hablaban de que la tarea de la escuela era generar comunicación para sostener los vínculos. Pero como bien dijo Micaela, no es cualquier comunicación, y poder encuadrar, ordenar y enmarcar esa comunicación en términos didácticos corresponde a pensar el trabajo del director, en tanto y en cuanto esa comunicación es institucional, no es personalizada. Hablamos, ¿no?, de aquello que es común. Esa comunicación tiene una intención centrada en la tarea que tenemos que reorientar en estas condiciones. Esa comunicación no es voluntaria, si tengo ganas me conecto, si no tengo ganas no me conecto. Nos reúne desde la posición de trabajo en la que estamos ocupando. Esa posición es jerárquica, asimétrica, ¿no?, reconociendo allí también la organización de la institución presente, y esa comunicación creo que tiene un desafío muy fuerte, que es lo grupal. Cómo, ¿no?, en esa comunicación generamos lazos, sabiendo que hay posiciones distintas, y que ahí con ello se traen los ruidos, los malestares, y nuestra función es poder, de vuelta, centrar el sentido de esa comunicación para evitar esos malestares y posicionarnos en aquello que tenemos que llevar adelante. Fíjense cómo esta primera tarea es clave para poder pensar cualquier cuestión, ¿no? Que yo me centre a revisar contenidos, a pensar en la evaluación, a trabajar con los objetivos. Si no logro poder reconocer cuál es el tipo de comunicación que estoy generando con mis equipos docentes, no puedo profundizar en aquellas cuestiones, diríamos, propias de la dimensión didáctica del trabajo que nos convoca. Por lo tanto, nos ponemos a preguntar, esta comunicación, y como no, un ejercicio de reflexión, ¿solamente nos permite estar conectados en línea, ¿no?, sabiendo que el otro está ahí pero que no lo escucho? ¿O es esta comunicación la que yo estoy generando, la que me permite tener copresencia, sentir que otros están involucrados con la tarea, como dijimos antes, en el marco de la corresponsabilidad pedagógica de aquello que hacemos dentro de las instituciones? Hay un segundo punto que queremos traer y que tiene que ver con que una vez que yo decidí o que puedo revisar y pensar la comunicación, hay algo que tengo que poder contemplar, y que son los recursos como punto de partida. Y acá decimos que es como un mantra que venimos nosotros trabajando con Micaela en distintos espacios, y que hoy la centralidad no la tiene el recurso, no lo tiene lo tecnológico. El recurso va a ser el apoyo, el soporte que tengo para montar todas las actividades que tengo que desarrollar. Ahora, poder elegirlo con pertinencia es el punto de partida para que todo aquello que yo proponga no se caiga, sino que logre sostenerse.